Estàs escoltant a la de 3, amb Lluís Gràcia. Hoy nos acompaña desde Israel Mikel Ayestaran, periodista y escritor que ha escrito algunos libros, como por ejemplo Las cenizas del califato o Oriente Medio, Oriente Roto. Es experto en temas relacionados con Oriente Medio o el yihadismo. Colabora además con Grupo Vocento y forma parte del equipo fundador de la plataforma periodística de información internacional 5W. Irak, Irán, Afganistán, Siria, Yemen o Líbano son algunos de los países en los que usted ha estado. Hombres y mujeres, niños, ha visto el dolor en los ojos de seres humanos. ¿Cómo está, Mikel? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. ¿Cree que hay esperanza? Hombre, yo creo que sí hay esperanza y lo que ocurre con el ser humano es que al final nos acabamos acostumbrando a todo, ¿no? Hasta los peores escenarios posibles. Y si bien los momentos de máxima violencia durante las guerras, pues muchas veces te planteas, ¿eh? Te haces esta pregunta, ¿no? Si hay salida o no hay salida a estos túneles de violencia. Después, pues siempre de una manera o de otra sale el sol y la gente tira para adelante, la gente sigue yendo a la escuela, se sigue casando, la vida sigue, ¿no? Y en medio aunque el panorama es realmente desolador en las posguerras que viven estos países, la vida sigue. El Estado Islámico surgió en junio del 2014 cuando Abu Bakr al-Baghdadi desde Mosul proclamó el califato. Entonces, ¿esto ya venía preparado de antes o es como nosotros lo vimos, aunque al principio parece ser que no le dimos mucha importancia? Algún día conoceremos la verdad de cómo pudo emerger un grupo de estas características y sobre todo cómo pudo hacerse de forma tan rápida con tanto territorio, ¿no? Tanto en Siria como en Irak. Pero claro, esto no es flor de un día, esto no salió al-Baghdadi una mañana y proclamó el califato sin más, ¿no? Esto venía de muy atrás. En el caso del Estado Islámico, el germen, digamos, que está en esa invasión estadounidense de Irak, cuyas consecuencias seguimos pagando, ¿no? Fue en 2003, parece que cuando George Bush dijo que la guerra había terminado, aquello ya era historia. Sin embargo, a día de hoy seguimos pagando esas consecuencias y precisamente este califato fue una de las últimas y de las más graves. Porque, Mikel, la violencia estuvo al orden del día desde el primer momento, esta violencia tan radical. Sí, bueno, el grupo yihadista Estado Islámico nunca lo ocultó, ¿no? Ellos vinieron a imponer el orden dentro de una serie de lugares, por ejemplo en Siria, que estaban pues en un proceso de gran inestabilidad, ¿no? Por el proceso de guerra interna que vivía también el país, y en el caso de Irak, pues por el continuo choque sectario, ¿no? Que había entre suníes y chiíes. Su primera forma de intentar convencer a los ciudadanos fue que ellos iban a imponer el orden sí o sí, y lo que hicieron fue imponer un estado de terror, ¿no? Con lo cual, sí, el terror estuvo presente desde el primer día como fórmula, como estrategia para consolidarse en el poder. ¿Usted estuvo ahí durante esos momentos o no estaba presente en Oriente Medio o en Irak? Yo estaba en Bagdad el día que Bagdadi proclama el Estado Islámico, y también estaba en Irak cuando empezaron a avanzar sus tropas, ¿no? Fue un relámpago, estábamos viendo la tele y no nos podíamos creer que esta gente podía avanzar a esta velocidad, ¿no? Hacerse con Mosul y después ir para Fallujah, Ramadi y demás, ¿no? Era algo increíble, ¿no? Decíamos, ¿cómo no hay ningún avión, ningún dron, nadie que pueda frenarles, ¿no? Nada, y nadie les frenó y se hicieron con el control de una parte importantísima de Irak en un tiempo récord que ningún otro ejército, yo creo, podría hacerlo, ¿no? Ellos lo hicieron y sí, estaba ahí. Lo que ocurre es que yo no trabajé como periodista dentro del califato. Lo que hacía era esperar a que ellos perdieran alguna localidad e inmediatamente después entraba, tanto en Siria como en Irak. Y mi trabajo en el libro, por ejemplo, de las cenizas del califato fue ese, ¿no? Fue ir visitando los lugares en los que ellos eran derrotados. Pero ¿cómo fue que hubo una expansión tan rápida? O sea, ¿cómo es que Pues la, avanzó?
Pues esto es Oriente Medio. Siempre está la teoría de la conspiración, siempre está encima de la mesa, ¿no? Pero es muy difícil de explicar cómo las fuerzas kurdas perdieron sus posiciones o se retiraron de sus posiciones de forma milagrosa y sobre todo cómo divisiones enteras del ejército de Irak se esfumaron de la noche a la mañana de lugares tan importantes como Mosul o Kirkuk, ¿no? Desaparecieron, no estaban, no combatieron. El Estado Islámico no encontró resistencia cuando llegaba a estos lugares y por eso se hicieron, también se hizo esta imagen, esta aurea que tenían ellos de superguerreros, ¿no? Que nadie podía con ellos y, y fue así, ¿no? Fue una situación de vacío, digamos, de poder y de nula resistencia por parte de las fuerzas locales, tanto kurdas como iraquíes. Miquel, ¿cómo vivieron o sea, la gente de a pie, los civiles que vivían en Mosul o en las ciudades que fueron, bueno, siendo atrapadas por el ISIS? ¿Cómo vivieron? O sea, ¿tenían miedo? ¿Eran quizá felices incluso con esto del orden que me decías antes? Las cosas supongo que cambiaron muchísimo, pero ¿cómo vivía la gente de a pie? Pues depende, ¿no? En Sinjar, por ejemplo, los yazidíes lo recibieron con terror y vimos que se produjo un auténtico genocidio, ¿no? Pero en ciudades como Mosul, donde no había conexión alguna o sintonía alguna con el gobierno de Bagdad, que estaba en manos de los partidos chiíes, al Estado Islámico se le recibió con los brazos abiertos, ¿no? En un primer momento. Si no, tampoco es explicable, ¿no? La rapidez con la que se consolidó en el poder. Si hubiera habido una fuerte resistencia popular, habría sido diferente, pero no fue así. Se le recibió porque se pensaba otra cosa y sobre todo, más que por afinidad al Estado Islámico, en los lugares donde se le recibió con los brazos abiertos fue por ir en contra en el caso de Irak, del gobierno de Bagdad, y en el caso de Siria, contra el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? ¿Y cómo terminó? O sea, para la gente que nos esté escuchando, mm, cómo, al igual que empezó rapidísimo, parece ser que del Estado Islámico se terminó de hablar pues también de una manera rápida. ¿Cómo terminó todo este, bueno, todo este grupo terrorista? ¿No? Se produjo una coalición internacional donde estaban todos los países del mundo combatiendo y digamos que militarmente se aplastó al Estado Islámico, no hubo ninguna línea roja en esta guerra. Si vemos cómo han quedado ciudades como Raqqa o como Mosul, pues está claro que ahí se combatió sin líneas rojas y se acabó con ellos desde el punto de vista militar. Perdieron el control de toda la superficie que llegaron a controlar, lo perdieron porque digamos que la fuerza que tenían delante era muchísimo mayor. Lo que no se ha conseguido derrotar es su ideología. Y bueno, pues el Estado Islámico sigue presente en Irak, sigue haciendo ataques prácticamente diarios, pequeñas acciones, siguen operando en la sombra, en la clandestinidad, que es donde mejor se manejan y donde han vivido desde el año 2003, ¿no? Por lo tanto, sí, ha habido una derrota militar del califato, pero el Estado Islámico no ha sido derrotado. ¿Y cree que pueden surgir otros estados islámicos? Aún no ha sido derrotado, pero cree que pueden, bueno, o sea, talibanes, Al-Qaeda, el ISIS. No, son planteamientos diferentes. Al-Qaeda nunca ha buscado controlar un espacio físico concreto, tener una bandera, unas fronteras, unas ciudades, una moneda, un sistema educativo. No ha sido su estrategia, ¿no? Cada grupo tiene estrategias diferentes. En el caso del Estado Islámico, la suya fue establecer un califato con fronteras, físico y demás. No sé si puede resurgir o no, no lo sé. Me cuesta pensar que vaya a resurgir con las mismas características que el que ya hemos conocido. Pero bueno, ¿por qué no? ¿No? En alguna otra parte del mundo podría darse un rebrote de este tipo de modelos. Y el caso de Afganistán, pues es un claro ejemplo, ¿no? Los talibanes tienen el poder en la sombra en el país. Ahora mismo están negociando su vuelta a Kabul y yo no descarto que vuelvan a establecer un emirato. Y Miquel cree que puede terminar, bueno, es que os parece, a mí sinceramente, porque siempre he vivido con Oriente Medio desde el 2003, todo el día hablando de guerras y Oriente Medio, que parece que van de la mano. ¿Cree que esto va a terminar? No sé, aquí se dan muchos factores, se mezclan, ¿no? Que hacen que sea una zona, que sea un auténtico polvorín. Pero sobre todo hay un choque sectario muy fuerte entre las dos grandes ramas del Islam y después hay una serie de intereses geoestratégicos importantes, después está el tema del petróleo. Digamos que es un cóctel perfecto para que surjan diferentes conflictos, ¿no? Pero mientras no se resuelva, digamos, la tensión entre las dos grandes potencias regionales, que pueden ser dos grandes
enemigos regionales como son Irán e Israel, pues sí, ¿no? De una forma o de otra siempre va a haber esa tensión. Y bueno, una de las preguntas que me han hecho es cómo vivieron los cristianos perseguidos durante, pues eso, durante la estancia del Estado Islámico. No sé si ha cambiado mucho la situación. Y bueno, y además preguntarle que ahora este viernes 5 de marzo, el Papa viaja a Irak y creo que pasará por Mosul o Bagdad. Entonces, ¿cree que puede cambiar o puede revolucionar pues Irak y incluso ayudar a cerrar heridas abiertas entre los ciudadanos? Yo creo que no, yo creo que es un viaje para hacerse la foto y poco más, ¿no? El Papa viaja a Irak cuando ya prácticamente no quedan cristianos. Digamos, el declive de los cristianos en Oriente Medio, el éxodo de cristianos de Oriente Medio se dispara en 2003, precisamente con la llegada de Estados Unidos, cuando llegaron a imponer la democracia y los derechos humanos, ¿no? Ese fue el pistoletazo de salida para una emigración masiva que no os podéis imaginar, que no solamente afecta a Siria, a Irak, sino que luego se ha reproducido el mismo modelo en Siria, o donde vivo yo, en Jerusalén. En Tierra Santa prácticamente no quedan cristianos, ¿no? Eh, no es un problema que la visita del Papa vaya a solucionar, ¿no? Me parece muy bien que haya decidido ir a Irak, me parece un viaje súper interesante, pero no, con una visita no se soluciona un problema que comenzó muy atrás y que ha vaciado, ¿no? Que ha vaciado esta tierra, precisamente la tierra donde nació el cristianismo, se está quedando vacía de cristianos. Usted ha hablado ahora de un éxodo bueno, de cristianos, pero yendo más ampliamente, ¿usted cree que bueno, en Europa se está tratando bien, según los acuerdos establecidos, a los inmigrantes de Oriente Medio, a los refugiados? Depende, de cada país tiene diferentes medidas. En general, lo que vemos es que hay un muro legal importante, hay una serie de campos que siguen operativos que no tendrían que estarlo, y no solamente de Oriente Medio. El número uno, digamos, de gente que está intentando entrar son afganos, ¿no? Y no pasan. Con los cristianos está pasando algo diferente, porque se les ha dado un trato diferente, y incluso Trump, cuando cortó la entrada de diferentes países, pues siguió alentando, ¿no? La llegada de cristianos, algo que no sentó muy bien aquí, sobre todo entre lo que era el clero, porque lo que ellos quieren es incentivar a la gente para que se quede, no incentivarles para que se vayan. Pero, pero al final la gente tiene que huir y tiene que buscar una vida mejor, ¿no? En general, yo creo que las políticas migratorias que estamos teniendo en Europa son absolutamente vergonzosas, ¿no? Y la situación que se vive en el Mediterráneo cada día, pues no tiene nombre, ¿no? Eso es algo que vamos a pagar mucho tiempo. Miguel, ¿cómo terminó usted aquí de freelance en Oriente Medio, ahora en Jerusalén? He estado mirando entrevistas suyas y, bueno, en una escuché que usted había estado poniendo puertas en Volkswagen, después que sí el Faro de Ceuta, pero aquí, ¿cómo ha terminado? Bueno, cada uno tenemos nuestro camino, es muy largo, ¿no? El camino de los periodistas pues es largo como en otras profesiones. En la mía, pues sí, yo he hecho de todo antes de llegar a esto, pero en concreto desde el año 2006 trabajaba como freelance, enviado especial en zonas de conflicto, y llegó un momento que por necesidades personales y familiares tenía que buscar un sitio donde establecerme y vivir con mi mujer y mis hijos, y, y decidimos que ese sitio fuera Jerusalén, ¿no? Desde entonces hago un trabajo más parecido a lo que puede ser un corresponsal, aunque, pues bueno, pues sigo, desde el punto de vista contractual, sigo siendo un freelance porque no tengo un contrato al uso con ningún medio, no soy un trabajador fijo, sigo siendo un colaborador, pero tengo medios con los que colaboro de forma regular, ¿no? Y gracias a ellos pues puedo vivir. Miguel, bueno, antes, mm, pues documentándome, he podido ver que James Foley fue el primer periodista asesinado por el Estado Islámico. Usted no bueno, después fue seguido por más periodistas bueno, activistas. ¿Usted no le tiraba hacia atrás esto? Bueno, esto y más estando en Oriente Medio, o sea, ¿esto no le ha tirado nunca hacia atrás? Por supuesto, eso es un riesgo con el que tienes ahí sabes que está ahí, ese riesgo te puede tocar, y toco madera, a mí no me ha tocado, pero a otros compañeros les ha tocado, ¿no? Pero bueno, no sé, siempre intentas producir lo mejor posible tus historias, tus viajes, y cuando vas a zonas tan complicadas, pues intentas que no te pase nada, ¿no? Pero bueno, no es descartable. Y sobre todo el riesgo de un secuestro con el Estado Islámico era
era muy, muy claro, pero hemos vivido durante muchos años con los riesgos del coche bomba, de posibles tiroteos en el fuego cruzado en algunos barrios, pues son situaciones absolutamente anormales, ¿no? Estamos hablando de situaciones de violencia extremas, pero nadie te obliga a ir tampoco, ¿no? O sea, es algo a lo que vas tú y sabes a lo que te arriesgas, ¿no? Porque usted nunca ha estado a punto de morir o sea, ha estado en riesgo de muerte o alguna vez supongo que sí, pero lo ha pasado muy mal o en, bueno, situaciones muy, muy difíciles. Sí, 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 yo lo paso muy mal. Como por ejemplo, No, pues situaciones muchas veces no eres consciente, ¿no? Hasta que sales de ellas, ¿no? Tú estás claro. ahí y no eres consciente, entonces no sé, pero sí que estás en situaciones de fuego cruzado que son muy tensas y, bueno, no sabes cómo van a terminar, ¿no? En alguna de ellas, pues algún compañero me ha llegado a poner su chaleco y hemos salido corriendo, ¿no? Pues no sé, sí, a veces, pues claro que estás en situaciones de riesgo, pero tampoco eres 100% consciente de dónde estás, ¿no? No controlas toda la situación, no sabes quién te va a tirar, ¿no? No lo sabes, pero sí, sí, son situaciones son situaciones extremas que a una persona normal en su vida normal pues no le van a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es su mayor regalo que le ha dado esta profesión? No, regalos, a mí el regalo es el poder hacer partícipe a mi familia de esta forma de vida, ¿no? De estar en una ciudad como esta, que mis hijos hayan crecido, se hayan educado aquí, los idiomas que pueden aprender, no sé, el mayor regalo es que se ha convertido en una forma de vida para todos, ¿no? Y eso es gracias a esta profesión que yo hago. Y yo creo que después otro de los regalos es que me ha ayudado a, a valorar, ¿no? Las cosas pequeñas del día a día, que cuando tú estás en lugares donde todo funciona y todo es tan brillante como ocurre en España, eh, pues te parece que son cosas normales, ¿no? Que puedas tener un sistema de salud así, una educación así, unos restaurantes tan buenos, una calidad de vida tan buena, ¿no? Pero esto digamos, una nubecita, ¿no? En todo lo que es el mundo. La situación es complicada, ¿no? Fuera de esa nube. Y a mí yo he aprendido a valorar los pequeños detalles de la vida, ¿no? Que antes me parecían intrascendentes. Claro. No, Miquel, ¿usted ha tenido alguna vez que morderse la lengua por temor a algo o a alguien? No sé si alguna vez no se ha atrevido a, o bueno, o por su seguridad o por la de su familia. Bueno, es decir, a la hora de trabajar en este tipo de países, no son, digamos que la situación de prensa tampoco es la normal, ¿no? A lo que estamos habituados. Aquí pues existe una cosa que es la autocensura y tienes que saber aplicarla, ¿no? Sobre todo si quieres volver a determinados sitios. Yo trabajo en Siria, por ejemplo, en la parte que controla el régimen y, lógicamente, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices, te la estás jugando, ¿no? Cada día que estás allí también o no sé, o en Irán o cualquiera de estos países. Aquí también en Jerusalén la presión es muy fuerte, sobre todo parece constantemente que estás en medio de un partido de fútbol, ¿no? Entre un lado y otro. Siempre estás con lo mismo, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y tenemos que saber también escribir entre líneas, ¿no? Ahora me han surgido dos preguntas. La primera es, Jerusalén, ¿cómo ha estado viviendo? Bueno, parece ser que Israel, todo esto de la vacuna, el COVID-19, lo está llevando muy bien o parece que está siendo un ejemplo. Y después la segunda pregunta es si los corresponsales de guerra son como nos lo imaginamos, una persona que va al frente, que siempre está a punto de entregar su vida por la verdad, etcétera. Bueno, no sé. Bueno, yo te puedo hablar de mí. En el Mm. caso primero voy a empezar con el corona. En el caso del corona, sí, la verdad es que Israel lo está haciendo muy bien, eh, sobre todo porque tiene algo que los demás países no tienen. Tiene millones de vacunas, ¿no? O sea, ahí. Y después la capacidad de organización que tienen a través de 4 mutuas ha sido muy buena, la capacidad logística. Entonces se ha puesto en marcha una campaña de vacunación masiva, ¿no? Y ahora mismo creo que ya 5 millones de personas ya se han vacunado. Pero también está el otro lado, ¿no? El lado moral, digamos, de Israel como potencia ocupante que no está vacunando a la población palestina, ¿no? Este es otro de los... hay digamos, un tema moral de fondo pues muy fuerte, ¿no? Y además un tema médico. Aquí el gran debate que hay en los medios, los doctores defienden que no se puede alcanzar una inmunidad global si no vacunan a todos, ¿no? Israelíes y palestinos,
Y es que, aunque desde el Estado judío hablan de los acuerdos de Oslo, de las competencias de salud para la Autoridad Nacional Palestina, aquí el que controla desde el río Jordán hasta el mar es Israel. O sea, el que controla la situación, el que controla lo que entra, lo que sale en la franja de Gaza o en Cisjordania, con los movimientos de las personas, el que lo controla es Israel. Por lo tanto, yo creo que es un debate que van a tener que solucionar ellos y un día pues van a tener que dar ese paso, ¿no? Y colaborar con las autoridades palestinas para que todo el mundo esté vacunado, porque son ellos realmente los que controlan esta situación, más allá de los detalles que pueda haber en acuerdos como el de Oslo, que son auténticamente papel mojado hoy en día, ¿no? Respecto a la figura de los corresponsales de guerra, pues yo también lo tenía muy mitificado, ¿no? Como todo el mundo cuando está en la universidad. Pero bueno, estoy aquí, hago mucha guerra, pero también, sobre todo, hago muchísima posguerra, ¿no? Y es también muy interesante. Hay diferentes perfiles, sobre todo si tú eres un corresponsal que te dedicas al tema gráfico, pues siempre vas a estar un paso por delante, porque al final lo que te interesa es el bam bam, la foto, el momento. Sin embargo, si haces el trabajo que hago yo, pues quizás es mejor estar 2 pasos por detrás, no en la primera línea, estar en la segunda, en la tercera, pues para ver cómo están sobreviviendo, cómo están llevando los civiles toda esa situación. Y tampoco te aporta tanto estar todos los días en primera línea con militares o paramilitares, ¿no? No sé, hay momentos para todo, pero no me atrevería a hacer un retrato tipo del corresponsal de guerra, ¿no? Cada uno somos diferentes, de nuestra madre y nuestro padre, y en mi caso, pues yo me defino como una persona muy segurola, ¿no? Muy seguro, mido mucho mis pasos, y si tengo que ir voy, pero si no tengo que ir no me arriesgo. Ahora, perdone, pero es que me ha surgido otra pregunta del tema de Jerusalén-Palestina. ¿Usted cree que va a terminar algún día este conflicto? ¿O qué tendría que pasar para que terminara? Mm, Bueno, quiero decir que este conflicto yo creo que es del que más se ha escrito, del que más hemos escrito los periodistas, del que más conferencias de paz ha habido, acuerdos. Prácticamente yo creo que está todo está negociado, todo está hablado, lo único que hace falta es voluntad política, ¿no? O sea, y eso tiene que venir desde fuera. Hasta que no llegue esa voluntad política, pues esto no se va a solucionar. Pero bueno, aquí al final el tema está negociado, está pactado, está hablado. Lo que hace falta es que se impongan esas resoluciones que ya se han adoptado y que no existen, ¿no? Aquí temas como el derecho internacional, por ejemplo, no existen. Con el nombramiento de Joe Biden este año, ¿usted cree que va a cambiar mucho la política internacional de Estados Unidos? Y de hecho, me atreveré a preguntarle qué le pareció bueno, pues estos últimos 4 años de Donald Trump, pues su política internacional. Yo creo que con Biden van a cambiar las formas, me cuesta pensar que vaya a cambiar el fondo. Y respecto a los 4 años de Donald Trump, pues a mí me han parecido un auténtico. Respecto al Oriente Medio, Estados Unidos ha carecido de política estadounidense. Ha sido la agenda que ha manejado Estados Unidos estos últimos 4 años ha sido exclusivamente la agenda de Benjamin Netanyahu, la agenda del primer ministro israelí. Y vamos, paso por paso, ¿no? No se han alejado ni una coma, ¿no? Por lo tanto, no puedo valorar una política estadounidense. La política ha sido absolutamente la política israelí. Eh, y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? Habrá que esperar. Pero con Biden me cuesta mucho pensar que vamos a tener un cambio de fondo, aunque está intentando hacer algunos cambios cosméticos, como su relación con Arabia Saudí. Insiste también en que quiere recuperar el pacto nuclear con Irán, aunque no hace nada para poder hacerlo. Eh, Han pasado 40 días, tenemos que esperar, ¿no? Esto va a ser largo. Pero esto es un Miura, o sea, coger Oriente Medio e intentar cambiar la política estadounidense mira, aquí digamos, los aliados estratégicos son los que son, Israel y Arabia Saudí fundamentalmente, y el enemigo es quien es, que es Irán, ¿no? Y eso se mantiene, esas posturas, con lo cual va a haber matices, pero el fondo va a seguir siendo el mismo, yo creo. Porque ¿usted qué cree que debería hacer en este caso Estados Unidos? Lo que no hizo Donald Trump, ¿qué debería hacer Biden para poder mejorar un poco la situación? No sé, yo creo que lo más complicado, en el caso de Trump, por ejemplo, hizo una cosa que parecía complicada sobre el papel, que eran los acuerdos entre Israel y los diferentes países árabes, ¿no? Del Golfo sobre todo. Sin embargo, eran relaciones, o sea, no había una guerra entre ellos, ni había una situación de conflicto, ¿no? Era un tema más o menos legal, de formas, y se arregló pronto. Lo realmente difícil es llegar a la paz, llegar a acuerdos con tu enemigo real, ¿no? Eso que consiguió Obama con el pacto nuclear con Irán, eso es difícil.
sentarte en la mesa con alguien que es tu enemigo de verdad y llegar a un acuerdo. Y eso solamente lo puede hacer la gente que realmente es fuerte. O sea, para poder hacer la guerra, la puede hacer cualquiera. O sea, echar 4 cohetes podemos echarlo cualquiera, o no lo sé, o poner una bomba lapa la puede hacer cualquier grupo recién salido y comenzar una ola de atentados, ¿no? Lo que es difícil es hacer la paz. Eso es difícil. Y para eso tienes que ser realmente un líder fuerte, ¿no? Y es lo que echo de menos ahora mismo en Oriente Medio. Líderes fuertes con capacidad de traer la paz, ¿no? Porque hacer la guerra al final es lo más fácil. Pues ya para terminar, Miquel, he visto que, bueno, este 7 de abril creo que saldrá un nuevo libro, su nuevo libro, Jerusalén Santa y Cautiva. No sé si nos puede hacer algún avance o de qué va a ir. Bueno, este libro es resultado de los últimos años que he vivido aquí, desde el año 2015, y está centrado en personas que viven o trabajan en la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Yo creo que es la madre del cordero de todo lo que significa este conflicto. En tan pocos metros cuadrados se reúnen los lugares santos para cristianos, musulmanes y para judíos. Y, y yo, pues bueno, antes como turista o como viajero, y ahora aquí observo también miles y miles de personas, ¿no? Bueno, ahora con el corona no, pero antes, que llegan, entran en esa ciudad vieja, ven los lugares santos y se van, ¿no? Y lo que he intentado es, pues, darles un poquito de pausa y contar a toda esta gente que habla tanto de Jerusalén, contarle qué hay dentro de esa ciudad vieja, ¿no? Cómo se vive en el barrio cristiano, qué es el barrio musulmán, cómo son los artistas del barrio judío, qué pasa en el barrio armenio, porque casi no se ve gente en la calle, ¿no? Qué pasa dentro de los lugares santos, cómo son, no sé, cómo es el día a día, ¿no? Dentro de la ciudad vieja, que a mí, desde luego, es lo que más me ha fascinado dentro de esta ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel Ayestarán, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Alaba 3, amb Lluís Gràcia.